Ok, chicos, buenos días. Hoy vamos a empezar nuestra unidad nueva, que es la Gran Guerra, la Segunda Guerra Mundial 2 o World War II. Vas a mirar esta presentación. En vez de apuntar a mano las cosas subrayadas, en vez de eso, ustedes van a... Voy a chequear que todo pueden ver en la pantalla. Ustedes van a mirar los apuntes estructurados y vas a llenar los espacios blancos. Entonces debes fijar dónde hay información en tus apuntes y dónde hay información en la presentación. Ok, pregunta de la unidad. ¿Era la Segunda Guerra Mundial 2 una guerra buena? Y buena está en comillas porque la verdad es que ninguna guerra es buena, pero algunas guerras tienen propósito más grande que la lucha. Entonces vamos a hablar de eso a través de aprendiendo contenido hoy. Ok, recordatos o un refresher de la Guerra Mundial 2. La mayoría de sophomores quienes están tomando la clase de estudios sociales del EEU ya han tomado una clase de World History, entonces hicieron una unidad en la Segunda Guerra Mundial 2, pero ustedes no, entonces por favor preste atención a la información. Aquí son algunos de los aviones de la Guerra Mundial 2. Causas: Alemania, Germany. Adolf Hitler y los nazis concedieron poder de dictadura en 1933. Usaron resentimiento del Tratado de la Gran Guerra y usaron los judíos, Jews, como scapegoats, alguien a quien vas a dar la culpa. En secreto empezaron a construir un ejército militar. Entonces, ellos usaron la motivación a la gente de Alemania quienes estaban sufriendo de los after effects de la Gran Guerra. Ellos estaban usando eso como motivación de apoyar a ellos. Blitzkrieg revolucionó a la guerra. Es una estrategia militar que incluso tanques y aviones. En agosto de 1939, Alemania y el URSS, Soviet Union o en inglés USSR, dividió a Europa Oriental en el pacto de Ribbentrop-Molotov. En el 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió a Polonia, Poland, y en el 3 de septiembre de 1939, Gran Bretaña y Francia declararon guerra en Alemania en reacción a la invasión a Polonia. Al principio de la Segunda Guerra Mundial, abril de 1940, Alemania conquistó a Dinamarca y Noruega, que es Norway, y en junio de 1940, Francia se rindió a Alemania. Rindió significa surrender. Entonces, por ese momento estaban ocupados por Alemania, pero en 1940 ellos rindieron a Alemania. En la batalla de Gran Bretaña, octubre de 1940, entonces había la guerra en que los británicos hicieron una guerra contra los alemanes. Operación Barbarossa, URSS, 1941. Eso puedes ver la bandera de los rusos de la Soviet Union. Aquí es un mapa y podemos ver en rojo. Aquí vemos que rojo es lugares ocupados y controlados por los nazis. En verde es Italia, áreas controladas por Italia, quien eran una alianza con los nazis. En anaranjado, lugares controlados por los franceses. Aquí tenemos la bandera del URSS, Rusia. Aquí vemos que solamente tenían control de Rusia y totalmente no todo Rusia, porque también Belarus y Ucrania también eran parte de URSS. En azul es Inglaterra, parte de Irlanda, que es el norte de Irlanda,
Y aquí tenemos de Grecia. Entonces, Grecia también era una alianza de los Axis powers de los nazis y ellos tenían control de esta área que también es parte del URSS. Isolation de América. En 1937 había una encuesta de Gallup Poll, mostró que dos terceros de la gente, los americanos, pensaron que el involucramiento de los EU en la Gran Guerra era un error. Entonces, ellos pensaron que era un error y si recuerdan, Wilson tomó mucho tiempo ser involucrado en esa guerra, solamente estaban involucrados por un año. Entonces, eso muchas veces motivaron al gobierno de los Estados Unidos de no involucrarlos en una guerra europea. En 1937 pasaron el acto de neutralidad, Neutrality Act, y los americanos no podían viajar en buques beligerantes. Buques es ships, beligerantes es algo relacionado al ejército. Pero los EU estaban bien involucrados en política global, especialmente Latinoamérica. Entonces no querían involucrarles al punto de tener responsabilidad, pero todavía estaban involucrados. Conflicto de los EU con Japón. Solamente estoy chequeando mi tiempo. Entonces, tenían por muchos años tensión con Japón. Los japoneses tenían resentimiento contra la política de inmigración de los EU. Entonces, si recuerdan, durante los años 20, había límites en el número de personas de Japón y China de que podían entrar a los Estados Unidos. Entonces, todavía en los años 40, Japón y EU tenían tensión sobre eso. El EU en contra de la invasión japonesa a China en 1937, entonces ellos no estaban apoyados de su decisión de invadir a China. Y puedes ver aquí, todo rojo fue controlado por los japoneses. Entonces ellos fueron un poder bien poderoso en el oriental. Y EU froze las acciones de Japón en 1941 julio. Entonces los japoneses no podían ganar dinero en la bolsa de los Estados Unidos. Ataque en Pearl Harbor. Eso ocurrió en el 7 de diciembre de 1941. La flota japonesa, the Japanese Fleet, cruzó el Pacífico en silencio. Entonces nadie sabía que estaban acercando a los Estados Unidos. Había 60 buques. Recuerden que buques son ships. Y 6 portaaviones, aircraft carriers, con 360 aviones. Me gusta esa palabra, portaaviones, porque porta es como traer, avión, plane, carry the plane. Ok, EU perdió en el ataque 19 buques hundidos o destruidos, 160 aviones destruidos y había 2,403 muertos y 1,178 dañados. Entonces, no destruyeron tantos portaaviones porque estaban en ejercicios en el océano más lejos, pero fue un ataque de sorpresa, entonces mucha gente murió y eso fue el primer ataque en suelo americano en mucho tiempo. Aquí es una foto de Pearl Harbor del aire. Vemos aquí una de las bombas en el agua. La guerra en Europa. Stalin, quien era el líder de Rusia, quería segundo frente. Entonces él pensó que necesitaba más gente. Gran Bretaña quería atacar al soft underbelly, que eran los lugares menos defendidos, que incluyó norte de África y Italia, 2 áreas en el mar Mediterráneo que serían muy importantes de controlar. Aquí vemos un avión encima de las pirámides en norte de África, en Egipto. Rusos deserve la mayoría del crédito de ganar la guerra en Europa. Ellos perdieron mucha gente, pero mucha gente a causa de que después de la Segunda Guerra Mundial había mucha crítica de los rusos
porque eran comunistas. Entonces, en historia, en nuestra memoria, no damos mucho crédito a los rusos. Y Battle of Stalingrad, 1942 de septiembre hasta enero de 1943, entonces 4 meses de luchar, fue un punto de inflexión de la guerra, a turning point. Entonces vemos que Stalingrad era la ciudad que hoy día se llama Moscow, era el centro de la guerra del... Sorry, el perro está distrayéndome. Hey, stop. Okay. Aquí es una foto de Stalingrad. Vemos un edificio gubernamental que está atacado por un tanque y aviones. La guerra en Europa, noviembre de 1942, EU y Gran Bretaña llegan a Casablanca, que es en Marruecos, en el norte de África. Julio 1943, EU y Gran Bretaña invaden a Sicilia y Italia en el mar Mediterráneo. En el junio de 1944, invasión de Normandy, que está en Francia. Y el 7 de mayo de 1945, VE Day. So, almost D-Day, casi el fin de la guerra. Pero vemos que los logros de los americanos y los británicos pasaron después de la guerra de Stalingrad de los rusos. Aquí es una foto de D-Day, que era el último día de la guerra técnicamente hasta que todos se rindieron. Y es un barco de soldados acercando a la costa de Francia. Marcha de Batán, que está en los Filipinas. Y la guerra en el Pacífico. Entonces había una guerra en Europa, pero también había una guerra en el Pacífico contra Japón. Entonces, punto de inflexión, Battles of Coral Sea en 1942 y Midway Battle en junio de 1942. Superioridad de armada y aviones permitió a island hopping. Entonces tenían muchos aviones los Estados Unidos, entonces podían como salir de una isla a otra isla, porque como han visto en el mapa de Asia hay muchas islas. Masacre en Iwo Jima y en Okinawa, emparejado con ataques de kamikaze. EU dejaron caer 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945. Y vemos que la guerra terminó en el Pacífico en agosto de 1945. Entonces, 2 meses después de que la guerra se terminó en Europa. Resumen de la Segunda Guerra Mundial, muertes. El URSS, Rusia, perdió 25 millones de personas. China, 15 millones. Polonia, 6 millones. Alemania, 4 millones. Japón, 2 millones. Yugoslavia, 1.5 a 2 millones. Yugoslavia era parte del Eastern Europe, de Europa Oriental, y EU 400,000. Entonces, muchos de esos también son soldados y ciudadanos. Entonces, ¿por qué la guerra por la mayoría no estaba luchada en los Estados Unidos, en la tierra? Solamente perdimos soldados, no perdimos gente de deprivación, de hambruna, de todo eso como en Europa. Ellos eran muchos más afectados. Aquí es un video que pueden hacer clic en eso para ver más. Y esto es todo por hoy. Entonces, por favor, suben sus apuntes estructurados a Google Classroom. Y también hay una asignatura de anuncios, carteles de la Guerra Mundial 2. Y nos vemos próxima semana. Adiós, chicos.